Las mañanas en Granada solían ser un reflejo de la rutina monótona que había construido. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la catedral, marcando el inicio de un nuevo día. Mi vida estaba marcada por la repetición: preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela y enfrentar las exigencias de un hogar que, aunque lleno de amor, también me hacía sentir invisible. Mi esposo, Javier, siempre ocupado con su trabajo, parecía vivir en un mundo paralelo al mío. La cercanía física no era suficiente para eliminar la distancia emocional que se había ido acumulando con el tiempo. Esa mañana, mientras organizaba los platos en la cocina, noté que mi hijastro, Lucas, había dejado una carta sobre la mesa. Era inusual que él escribiera algo, siempre prefería hablar cara a cara. La curiosidad me llevó a abrirla. Las palabras escritas en su letra temblorosa revelaban una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. Hablaba sobre sus inseguridades y cómo se sentía abrumado por las expectativas de los demás. Era como si hubiera dejado caer una máscara que llevaba puesta todo este tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró mi mente mientras leía cada línea con atención. La carta era un grito silencioso pidiendo ayuda y comprensión. En ese momento entendí que mi papel como madrastra iba más allá de lo cotidiano, debía ser su refugio, su confidente. Poco después, mientras preparaba una tortilla española para el almuerzo, Lucas entró en la cocina sin previo aviso. Se detuvo al verme y sonrió tímidamente. Su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y alivio al encontrarme sola. «Hola», dijo con voz suave. «Hola», respondí sin poder evitar sonreírle también. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ambos sabíamos que había algo no dicho entre nosotros desde hacía tiempo. Decidí romper el hielo y mencioné la carta. «Leí lo que escribiste», dije con cautela. Lucas bajó la mirada, avergonzado. «No debiste hacerlo», murmuró. «Pero lo hice porque me importas», contesté sinceramente. «Si necesitas hablar». «No sé si quiero hablar», interrumpió rápidamente. En ese instante nuestras miradas se encontraron y sentí una conexión profunda y genuina entre nosotros. Era como si las paredes invisibles que nos separaban comenzaran a desmoronarse lentamente. Sin pensarlo dos veces, le propuse hacer algo juntos ese fin de semana: ir a pasear por la Alhambra y disfrutar del aire fresco de Granada. Mi intención era acercarme más a él y ofrecerle un espacio seguro donde pudiera abrirse sin miedo al juicio. El fin de semana llegó rápidamente y nos encontramos en el jardín del Palacio Nazarí rodeados por los aromas intensos de las flores en plena floración. Mientras caminábamos por los senderos empedrados, Lucas comenzó a compartir sus pensamientos más íntimos sobre sus amigos y sus temores respecto al futuro. Cada palabra era como un ladrillo más en nuestra relación. Comenzábamos a construir algo sólido entre nosotros. Sin embargo, mientras hablábamos también podía sentir cómo mi corazón latía más rápido ante cada mirada suya. Esa conexión iba más allá del simple afecto familiar. Era confuso e inusual para mí darme cuenta de lo mucho que anhelaba ser vista no solo como madrastra sino como mujer también. Al regresar a casa esa tarde, decidí preparar una cena especial para celebrar nuestro día juntos. La cocina se llenó del aroma del pisto andaluz mientras recordaba cada risa compartida durante nuestra salida. Pero cuando Javier llegó a casa y preguntó por nosotros dos, sentí como la burbuja de felicidad estallaba abruptamente. «¿Dónde han estado?», preguntó con desconfianza. «Solo dimos un paseo», respondí tratando de sonar casual mientras servía la cena. «No hay nada casual en pasar todo el día fuera», replicó él con tono cortante. La conversación se tornó tensa rápidamente y mis intentos por calmarlo parecían inútiles ante su creciente frustración por no entender mis necesidades emocionales ni mis deseos ocultos. Esa noche me acosté sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde debía cumplir mi rol tradicional como esposa y madre y otro donde empezaba a descubrir quién era realmente yo misma fuera de esos títulos. Mientras intentaba dormir, recordé la carta de Lucas. Ese pequeño destello de vulnerabilidad me había mostrado una faceta diferente del chico que crecía bajo nuestro techo. Algo dentro de mí deseaba seguir explorando esa conexión especial sin importar las consecuencias que pudiera acarrear. Los días siguientes fueron extraños.
cada vez que Lucas entraba en casa o cruzábamos miradas durante las comidas familiares, sentía cómo crecía esa tensión entre nosotros dos. Era como si estuviéramos bailando alrededor de un abismo lleno de secretos inconfesables pero irresistibles al mismo tiempo. Una mañana decidí dejarle un pequeño mensaje dentro del libro que sabía le gustaba leer. ¿Te gustaría salir otra vez? Solo tú y yo. No sabía si tendría respuesta o si simplemente sería otro intento fallido por acercarme a él sin despertar sospechas en Javier. Cuando finalmente recibí su respuesta afirmativa unos días después, un simple sí escrito con prisa, mi corazón dio un vuelco inesperado ante la posibilidad de volver a estar juntos solos nuevamente fuera del contexto familiar habitual. Sin embargo, una parte inquieta dentro de mí no podía evitar preguntarse qué pasaría si Javier llegara a descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. La tarde en que Javier llegó a casa, el aire se sentía diferente. Había un silencio tenso que envolvía la cocina, donde yo estaba preparando la cena. La rutina habitual de mi matrimonio parecía desvanecerse, dejando solo el eco de mis pensamientos. Al verlo entrar, noté su expresión seria, algo que no era habitual en él. Era un chico sensible, pero hoy había algo más en su mirada. «Hola», dijo con voz baja, mientras se sentaba en la mesa. «Hola, cariño. ¿Cómo te fue en el colegio?», pregunté tratando de romper el hielo. Javier suspiró y se pasó una mano por el cabello. Su gesto me hizo sentir una punzada de preocupación. Sabía que algo le preocupaba. «No muy bien», respondió finalmente. «Hay cosas que no he contado, cosas que me están afectando». Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de que estuviera dispuesto a abrirse conmigo. Siempre había querido ser ese refugio para él, alguien en quien pudiera confiar sin miedo al juicio. Me acerqué un poco más, sintiendo la cercanía entre nosotros como un hilo invisible que nos unía. «¿Quieres hablarlo?» «Estoy aquí para escucharte», dije con suavidad. Él dudó por un momento, mirando al suelo como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. «A veces siento que no encajo en este lugar, como si todos esperaran algo de mí que no puedo darles». Su confesión resonó profundamente en mí. Era un sentimiento familiar, también había estado atrapada en las expectativas de los demás durante años. La rutina del matrimonio había creado una distancia emocional con mi esposo y una sensación de aislamiento profundo en mi vida diaria. «No eres el único», le respondí con sinceridad. «A veces yo también me siento así, perdida entre lo que los demás esperan y lo que realmente quiero ser». Javier pareció aliviado al escucharme. Esa conexión emocional era todo lo que necesitábamos para acercarnos más. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos. Era su madrastra y no debía cruzar ciertas líneas. Mientras hablábamos sobre sus inquietudes, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Me sentí abrumada por la necesidad de consolarlo y protegerlo del dolor. En ese instante olvidé todo lo demás, mi matrimonio, las expectativas sociales y las normas familiares. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y lo abracé con fuerza. El calor de su cuerpo era reconfortante y me sentí completamente inmersa en el momento. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había una chispa intensa entre nosotros que parecía desafiar cualquier lógica. «Gracias por estar aquí», murmuró Javier mientras nuestras caras estaban tan cerca que podía sentir su respiración agitada. El impulso fue incontrolable, nos besamos sin pensar en las consecuencias ni en los límites impuestos por nuestra relación familiar. Fue un beso lleno de emociones reprimidas y deseo oculto, una explosión inesperada de afecto entre dos almas solitarias buscando consuelo mutuo. De inmediato, la realidad volvió a golpearme como un balde de agua fría. Me separé rápidamente sintiendo como el rubor subía a mis mejillas mientras intentaba procesar lo sucedido. «Lo siento, no debí hacer eso», dije casi sin voz, tratando de encontrar mis palabras entre la confusión y la culpa. Javier me miraba con sorpresa pero también con comprensión, su expresión reflejaba tanto alivio como miedo ante lo ocurrido. «No tienes por qué disculparte, yo también lo quería», respondió con honestidad mientras bajaba la mirada hacia sus manos temblorosas sobre la mesa. Una mezcla de emociones invadió mi mente,
alegría por haber compartido ese momento, pero también un profundo temor por lo que significaba para nuestro futuro juntos y para mi matrimonio con Javier padre. La culpa comenzaba a carcomerme desde adentro, sabía que estaba cruzando límites peligrosos e inexplorados. La cena quedó olvidada mientras ambos permanecíamos sumidos en nuestros pensamientos sobre lo sucedido. El ambiente se volvió pesado, cada segundo parecía estirarse como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos reflexionar sobre nuestras acciones impulsivas. Al final del día, decidí salir al pequeño patio trasero para tomar aire fresco y aclarar mis ideas. La noche granadina era tranquila, solo se escuchaban los ecos lejanos de las fiestas del Corpus Christi celebrándose en las calles cercanas. Las luces brillantes parecían burlarse de mí mientras intentaba entender cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras contemplaba las estrellas parpadeantes sobre mí, recordé momentos felices pasados junto a Javier padre, risas compartidas durante cenas familiares o paseos espontáneos por la Alhambra bajo el sol poniente. Pero ahora todo eso parecía desvanecerse ante esta nueva realidad llena de secretos oscuros e imposibles decisiones por tomar. Regresé adentro sintiendo una mezcla abrumadora de vulnerabilidad y deseo oculto hacia mi hijastro. Sabía que debía mantenerme firme ante esta situación complicada, pero algo dentro de mí anhelaba explorar más esa conexión especial que habíamos comenzado a construir juntos. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía aquel beso robado y sus consecuencias potenciales llenaban mi mente como sombras acechantes dispuestas a devorarme entera si no tenía cuidado suficiente al avanzar hacia adelante en este camino incierto lleno de riesgos emocionales profundos e inexplorados. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado. A pesar de la calidez del día, mi interior seguía helado por la incertidumbre. La conversación con mi esposo la noche anterior había dejado una huella profunda en mí. Había mencionado la falta de intimidad, su voz cargada de frustración y decepción. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos del beso con mi hijastro volvían a invadirme, como un río desbordado que arrastra todo a su paso. La culpa me ataba a un lugar oscuro, donde cada sonrisa que le dedicaba se sentía como una traición. Sin embargo, había algo en su mirada que me hacía cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto al reprimir lo que sentía. «¿Qué te pasa hoy?», preguntó mi esposo al entrar en la cocina. Su tono era casual, pero había una tensión palpable entre nosotros. La rutina ya no era suficiente para ocultar lo que estaba sucediendo en mi corazón. «Nada, solo estoy un poco cansada», respondí mientras servía el café. Las palabras salieron de mis labios sin pensar, como un mecanismo de defensa ante su mirada inquisitiva. Él asintió y se sentó a la mesa, pero pude ver cómo sus ojos buscaban respuestas en mí. En ese momento me di cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, el deber y el deseo. La presión de mantener la apariencia de una familia perfecta se volvía cada vez más agobiante. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Granada. La ciudad despertaba lentamente, los olores de las flores y el pan recién horneado llenaban el aire. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por mis pensamientos mientras trataba de encontrar claridad. Al llegar a la Alhambra, ese lugar mágico donde los sueños parecen cobrar vida, me detuve para admirar su belleza. Recordé las veces que había visitado este sitio con mi esposo, momentos que ahora parecían lejanos e irreales. Me pregunté si alguna vez podría sentir esa conexión nuevamente o si ya estaba irremediablemente perdida en otra dirección. De repente vi a mi hijastro acercándose por el sendero. Su rostro mostraba una mezcla de alegría y sorpresa al verme allí sola. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa cálida que hizo latir más rápido mi corazón. «Solo necesitaba aire fresco», respondí mientras intentaba mantenerme serena. «Yo también», dijo él con un tono cómplice. «A veces es difícil estar en casa». Nos sentamos juntos en un banco cercano, rodeados por la belleza del lugar y el murmullo del agua en las fuentes. Hablamos sobre trivialidades al principio, las clases, sus amigos y los planes para el verano. Pero pronto la conversación se tornó más profunda. Él comenzó a compartir sus preocupaciones sobre su futuro y sus sueños.
Me siento perdido, confesó con sinceridad mientras miraba al suelo. No sé qué hacer después de graduarme. Su vulnerabilidad me tocó profundamente, quería ofrecerle consuelo y guía sin cruzar ninguna línea inapropiada. Pero esa necesidad ardiente dentro de mí seguía creciendo. Es normal sentirse así, le dije suavemente intentando transmitirle seguridad. Todos pasamos por momentos difíciles. Cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, el mundo alrededor pareció desvanecerse por un instante, todo lo demás dejó de existir excepto nosotros dos y esa conexión inquebrantable que habíamos comenzado a forjar. Entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron brevemente en un gesto impulsivo e inesperado, fue como si todo lo reprimido durante tanto tiempo hubiera encontrado su salida en ese instante fugaz lleno de emoción cruda e incontrolable. El momento duró solo unos segundos antes de separarnos abruptamente, ambos nos miramos atónitos por lo sucedido. El miedo invadió mis pensamientos mientras comprendía las implicaciones de lo ocurrido. No debimos hacer eso, murmuré casi inaudiblemente mientras apartaba la mirada avergonzada. Tienes razón, respondió él con voz temblorosa, podía ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos también. El silencio entre nosotros se volvió pesado y lleno de significado, no sabía qué decir ni cómo actuar después de haber cruzado esa frontera tan delicada entre lo permitido y lo prohibido. Decidí romper el hechizo tomando aire profundo antes de hablar nuevamente, tal vez deberíamos regresar. Él asintió lentamente mientras yo me levantaba del banco sintiendo una mezcla abrumadora entre culpa y deseo no correspondido. Caminamos juntos hacia la salida sin decir nada más, ambos perdidos en nuestros pensamientos mientras las sombras del pasado amenazaban con alcanzar nuestras decisiones presentes. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor, parecía absorto en algo que no era importante para mí en ese momento. Mi corazón latía desbocado al pensar cómo iba a enfrentar esta nueva realidad llena de secretos peligrosos e inconfesables deseos ocultos tras las puertas cerradas del hogar familiar. La tarde avanzó lentamente, cada rayo del sol que entraba por la ventana parecía burlarse de mí recordándome lo que había sucedido esa mañana en la Alhambra. Mientras cenábamos juntos, mi esposo hablando animadamente sobre su día, yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que podía pensar era en cómo manejar esta situación sin causar estragos irreparables ni perderme completamente a mí misma en el proceso. Después de cenar, decidí salir al jardín para tomar aire fresco nuevamente, necesitaba despejar mi mente antes de enfrentar otra noche llena de dudas e inseguridades sobre mis decisiones recientes. Mientras caminaba entre las flores perfumadas bajo el cielo estrellado, comprendí que no podía seguir así eternamente atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde debía cumplir con mis responsabilidades familiares y otro donde anhelaba ser vista y comprendida profundamente por alguien más joven e inocente como mi hijastro. La vida nunca había sido fácil para mí, pero ahora tenía miedo real. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Y si esas sombras finalmente salían a la luz? El aire fresco de la noche me envolvía mientras conducíamos hacia la costa. El viaje había surgido de manera inesperada, una oportunidad para escapar de la rutina que nos aprisionaba. Mi hijastro, con su mirada inquieta y su risa contagiosa, parecía más ligero, como si las preocupaciones se desvanecieran en el camino. La carretera serpenteaba y cada curva traía consigo una mezcla de emoción y temor. ¿Te gustaría parar en ese mirador?, preguntó él, señalando un lugar donde las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Asentí sin pensarlo dos veces. La idea de estar a solas con él, lejos de las miradas críticas y los juicios ajenos, me llenaba de una energía desconocida. Estacionamos el coche y salimos, dejando atrás el ruido del motor. El mirador ofrecía una vista impresionante. Las estrellas titilaban sobre nosotros mientras el viento suave acariciaba nuestras caras. Es hermoso, dije, tratando de romper el silencio que se había hecho entre nosotros. Él sonrió y se acercó un poco más. Siempre quise venir aquí, confesó, mirando hacia el horizonte. Nunca pude hacerlo con mi padre. Su voz tenía un matiz de tristeza que me tocó profundamente. Era evidente que había más en su corazón que lo que mostraba a simple vista. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños y anhelos, la conversación fluyó con naturalidad. Compartí mis recuerdos de la infancia en Granada, las fiestas que celebrábamos en familia,
y como siempre había sentido que algo faltaba en mi vida. Él escuchaba atentamente como si cada palabra fuera un hilo que tejía un lazo más fuerte entre nosotros. ¿Qué te gustaría hacer si pudieras elegir cualquier cosa?, me preguntó de repente. Su mirada era intensa, como si buscara una respuesta sincera. En ese instante sentí una conexión profunda con él. No solo era mi hijastro, sino también alguien con quien podía compartir mis pensamientos más íntimos. Quiero ser vista, respondí sin pensarlo demasiado. Quiero sentir que importo. La confesión salió casi como un susurro, pero resonó entre nosotros como un eco poderoso. Él se acercó aún más y tomó mi mano con suavidad. Tú importas para mí, dijo con sinceridad. En ese momento compartido bajo el manto estrellado, todo lo demás desapareció, las preocupaciones por nuestro secreto y las posibles repercusiones se desvanecieron temporalmente. La noche avanzaba y decidimos quedarnos un poco más antes de regresar al coche. Conversamos sobre cosas triviales, la tensión emocional había dado paso a risas compartidas y complicidad palpable. Pero en el fondo sabía que este momento no podía durar para siempre. De repente sentí que el tiempo se detenía cuando nuestras manos permanecieron entrelazadas por unos segundos más de lo habitual. Una chispa recorrió mi cuerpo cuando él se inclinó hacia mí, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel. ¿Qué pasaría si?, comenzó a decir antes de detenerse bruscamente. El miedo a lo desconocido nos envolvió nuevamente. Antes de poder reflexionar sobre ello, él dio un paso atrás como si hubiera despertado de un sueño profundo. No sé qué estoy haciendo, murmuró mientras apartaba la mirada hacia el horizonte oscuro lleno de estrellas brillantes. Tal vez solo estamos buscando algo, respondí tratando de calmar la situación tensa entre nosotros. La idea del regreso nos pesaba como una losa sobre los hombros, sabíamos que al volver a casa todo volvería a ser igual, la rutina monótona del matrimonio y los secretos ocultos entre nosotros dos. Vamos a quedarnos aquí un poco más, propuse repentinamente al ver su expresión melancólica. No hay prisa. El tiempo parecía haberse detenido y deseé aferrarme a esa sensación por unos momentos adicionales. A medida que pasaban los minutos, el silencio se convirtió en algo cómodo hasta que finalmente decidimos regresar al coche tras compartir algunas risas nerviosas sobre lo absurdo de nuestra situación. El viaje hacia casa fue diferente. Ahora había una tensión palpable entre nosotros dos, algo nuevo e inquietante flotando en el aire del vehículo cerrado. Miré por la ventana mientras las luces del pueblo se desvanecían detrás nuestro, sabía que este viaje cambiaría algo entre nosotros para siempre. Al llegar a casa todo parecía normal, las luces apagadas indicaban que todos estaban dormidos ya. Sin embargo, dentro mío todo estaba revuelto. Los sentimientos confusos brotaban como flores silvestres en primavera después de una tormenta invernal. ¿Lo hacemos?, preguntó él apenas entramos por la puerta principal mientras yo trataba de mantenerme firme ante esta nueva realidad emergente entre nosotros dos. No sé, respondí dudando mientras recordaba las posibles consecuencias de cruzar esa línea invisible entre madre e hijo adoptivo. Pero él ya había tomado una decisión. Pasamos la noche juntos, dijo con determinación en su voz juvenil pero cargada de responsabilidad inesperada para alguien tan joven. Sentí como mis defensas comenzaban a caer ante su insistencia. Era difícil resistirse al impulso natural del deseo humano por conexión auténtica cuando todo lo demás parecía tan vacío e insatisfactorio en mi vida diaria acostumbrada al silencio emocional. En ese instante comprendí lo arriesgado pero también liberador que sería dejarme llevar por esta nueva realidad compartida, aunque sabía perfectamente cuáles podrían ser las repercusiones si alguien llegara a enterarse. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave y cálido. Me desperté con una sensación de confusión y anhelo. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un momento de conexión que no podía ignorar. Sin embargo, la realidad del día a día me aguardaba con su peso habitual. Mientras preparaba el desayuno, mi mente vagaba entre los ecos de nuestras conversaciones y las miradas que compartimos. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba disipar la inquietud que se había instalado en mi pecho. La culpa me perseguía como una sombra, cada pequeño gesto hacia él parecía una traición a mi matrimonio.
Cuando mi esposo entró en la cocina, su sonrisa habitual no logró iluminar mi ánimo. ¿Todo bien?, preguntó con un tono despreocupado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Sí, solo un poco cansada, respondí, evitando su mirada. La rutina continuaba como siempre, pero cada día se sentía más pesada. A medida que avanzaba la mañana, decidí salir a dar un paseo por las calles de Granada. Necesitaba aire fresco para despejar mis pensamientos y reflexionar sobre lo que realmente deseaba en mi vida. Las calles empedradas estaban tranquilas, algunos vecinos comenzaban sus actividades diarias mientras el bullicio del mercado despertaba lentamente. Mientras caminaba, recordé una conversación reciente con una amiga cercana. Ella siempre había sido una voz de razón en mi vida, pero esta vez sus palabras resonaban más fuerte en mi mente. A veces, nos olvidamos de lo que queremos por complacer a los demás. Esa frase me hizo cuestionar mis decisiones y el camino que había tomado. Al llegar al mirador de San Nicolás, la vista de la Alhambra me dejó sin aliento. Era un recordatorio palpable de belleza y deseo, todo lo que anhelaba parecía estar encerrado dentro de sus muros históricos. Pero también era un símbolo del amor perdido entre mi esposo y yo. ¿Qué había sucedido con nuestra conexión? ¿Era posible recuperarla? Regresé a casa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Cuando entré en la sala, encontré a mi esposo sentado en el sofá, mirando su teléfono con expresión ausente. Intenté iniciar una conversación sobre nuestra rutina diaria, pero él apenas levantó la vista. ¿Te gustaría salir esta noche? Podríamos cenar fuera, propuse con esperanza. No sé, tengo trabajo acumulado, contestó sin entusiasmo. La decepción me invadió nuevamente. En ese momento comprendí que estaba buscando algo más allá de lo que mi matrimonio podía ofrecerme. La conexión emocional que había encontrado con mi hijastro era un reflejo de lo que me faltaba, atención y comprensión genuina. Esa tarde recibí un mensaje inesperado de él: ¿podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco al leerlo, sabía que nuestras conversaciones eran cada vez más profundas y significativas. Nos encontramos en el parque cercano a casa, donde las flores comenzaban a florecer en tonos vibrantes. ¿Cómo te sientes?, preguntó él al verme llegar. Confundida, respondí honestamente mientras nos sentábamos en una banca apartada del bullicio del parque. Lo entiendo, dijo mientras miraba hacia el suelo antes de continuar, a veces siento que nadie me entiende. En ese instante sentí cómo se desvanecían mis dudas ante su vulnerabilidad. Compartimos nuestras inseguridades y miedos, era como si estuviéramos revelando partes ocultas del alma. A medida que hablábamos, las barreras entre nosotros parecían disolverse lentamente. Quiero ser visto, confesó él con sinceridad desgarradora. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, eran también mis propias palabras no pronunciadas desde hacía tiempo. En ese momento entendí lo mucho que ambos anhelábamos reconocimiento y conexión auténtica. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso de mis decisiones volvió a aplastarme como una losa fría sobre el pecho. La imagen de mi esposo sentado solo en el sofá no dejaba lugar para ilusiones románticas, era un recordatorio constante del compromiso asumido años atrás. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera de control. Me levanté temprano para preparar el desayuno antes de enfrentar otro día lleno de rutina vacía y silencio emocional. Al entrar a la cocina esa mañana, encontré a mi esposo leyendo el periódico con expresión seria. Decidí romper el hielo. Hoy hay feria en la ciudad, dije intentando sonreírle. No tengo tiempo para eso, respondió sin levantar la vista del papel. Una punzada recorrió mi corazón al sentirme ignorada nuevamente. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a ser los dos jóvenes enamorados llenos de sueños e ilusiones, o si estábamos atrapados irremediablemente en esta rutina monótona sin salida aparente. Más tarde ese día recibí otra llamada suya: ¿podemos vernos esta noche? Su voz temblorosa reflejaba tanto deseo como miedo, entendía perfectamente su inquietud porque compartía esos mismos sentimientos contradictorios. Claro, respondí mientras trataba contener la emoción creciente dentro mío ante lo inevitablemente prohibido que estábamos construyendo juntos.
La tarde se deslizó rápidamente hasta convertirse en noche, cada segundo anticipando nuestro encuentro parecía eterno e intenso al mismo tiempo. Cuando finalmente nos encontramos bajo las luces titilantes del parque iluminado por faroles antiguos, todo parecía cobrar sentido por primera vez desde hacía mucho tiempo. Nos sentamos juntos en un banco apartado donde nadie podría vernos ni juzgarnos por nuestros actos impulsivos e inusuales para dos personas atrapadas entre sombras familiares y secretos ocultos tras sonrisas forzadas. No sé qué hacer, admitió él rompiendo el silencio tenso entre nosotros mientras sus ojos buscaban los míos intensamente llenos tanto temor como deseo inconfesable por lo prohibido. Y así comenzó nuestro diálogo lleno de incertidumbre sobre cómo seguir adelante sin perderlo todo o arriesgar nuestras vidas familiares construidas meticulosamente durante tantos años. Pero antes siquiera pudimos llegar a cualquier conclusión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. El sonido de los pasos se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y ansiedad que sentía. La puerta del jardín se abrió de golpe, revelando a mi esposo, quien entró con una expresión de sorpresa en su rostro al encontrarnos allí. El aire se volvió denso como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó él, su tono era una mezcla de curiosidad y desconfianza. La pregunta me pareció absurda en ese momento. Estábamos en nuestro propio hogar, pero la situación era tan compleja que no sabía cómo responder. Mi hijastro se adelantó un paso, intentando tomar la iniciativa. Solo estábamos hablando sobre algunas cosas de la casa, dijo rápidamente, pero su voz temblaba ligeramente. Sabía que era una mentira frágil que podría desmoronarse con un simple empujón. ¿De verdad? ¿Sobre qué cosas? Mi esposo cruzó los brazos, su mirada fija en nosotros. No podía dejar de pensar en lo fácil que sería para él descubrir lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. La culpa me invadió nuevamente como una sombra alargada que no podía sacudir. Sobre el jardín, respondí con voz temblorosa, sintiendo como las palabras salían a rastras. Pensábamos en hacer algunos cambios. La respuesta no convencía ni a mí misma, y el silencio se instaló entre nosotros como un muro impenetrable. Mi esposo asintió lentamente, pero no parecía satisfecho. Está bien. Solo asegúrense de no descuidar las cosas dentro de la casa. Se dio media vuelta y salió del jardín con paso decidido, dejando tras de sí una atmósfera tensa y cargada. Cuando finalmente quedamos solos nuevamente, el alivio fue inmediato pero efímero. Esto no puede seguir así, murmuré mientras me pasaba las manos por el cabello. La realidad comenzaba a pesarme más que nunca, sabía que cada encuentro era un riesgo calculado que podría estallar en cualquier momento. «¿Y si?», comenzó mi hijastro, su voz apenas un susurro lleno de posibilidades. «¿Y si nos escapamos? Podríamos empezar de nuevo en otro lugar». Sus palabras eran dulces y tentadoras como un sueño al que uno desea aferrarse desesperadamente. La idea revoloteaba en mi mente como una mariposa inquieta. Pero la culpa volvió a asomarse, dejarlo todo atrás parecía egoísta e imprudente. «No podemos simplemente huir», respondí con firmeza aunque mi corazón latía desbocado ante la posibilidad. Él bajó la mirada, frustrado por mis dudas y por la situación en la que nos encontrábamos atrapados. «Pero, si seguimos así», su voz se apagó mientras miraba hacia el suelo como si buscara respuestas entre las baldosas del patio. Un silencio pesado nos envolvió nuevamente hasta que decidí romperlo. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba más que una piedra en mi pecho. Él asintió lentamente aunque su mirada reflejaba decepción. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que cruzaba miradas con mi esposo sentía una punzada de culpa atravesar mi pecho. Las interacciones cotidianas se volvieron más tensas y llenas de silencios incómodos. En casa todo parecía normal para los demás, pero yo sabía lo contrario, había secretos ocultos bajo nuestra rutina familiar. Una tarde decidí salir a caminar por Granada para despejar mis pensamientos. Las calles empedradas estaban llenas de vida, el aroma a flores frescas mezclado con el bullicio del mercado me recordaba momentos felices pasados antes de esta tormenta emocional.
Pero incluso allí no podía escapar del peso de mis decisiones. Mientras paseaba cerca de la Alhambra, recordé las veces que había deseado ser vista y valorada en mi matrimonio. Esos anhelos ahora parecían lejanos e inalcanzables. Con cada paso me preguntaba si había algo más allá del amor familiar, una conexión genuina basada en la comprensión mutua y el apoyo emocional. Al regresar a casa esa noche me encontré con mi hijastro esperándome en el jardín nuevamente. Su expresión era seria y decidida al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras caminábamos juntos hacia un rincón menos iluminado del patio. ¿Qué sucede?, pregunté preocupada por lo urgente en su tono. Lo he estado pensando, comenzó él con voz firme pero nerviosa al mismo tiempo. No quiero seguir viviendo así. Quiero intentar algo diferente. Sus ojos brillaban con intensidad mientras hablaba sobre sus sueños y aspiraciones fuera del hogar familiar. El mundo es grande, continuó él apasionadamente, y hay lugares donde podríamos ser felices juntos. Sus palabras resonaban profundamente dentro de mí, quise creerle pero también sabía cuán arriesgado sería dar ese paso sin considerar las consecuencias. Es peligroso, murmuré tratando de contener mis emociones mientras pensaba en lo arriesgado que sería dejar todo atrás por algo incierto e impulsivo. No tengo miedo, respondió él con determinación desbordante mientras tomaba mis manos entre las suyas como buscando fuerza en ese contacto físico tan prohibido pero tan necesario para ambos. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del interior de la casa. Alguien había entrado sin previo aviso y los pasos resonaban cada vez más cerca hacia nosotros. El sonido de pasos se acercaba, y el aire se volvió denso entre nosotros. La puerta del jardín estaba entreabierta y la luz del atardecer iluminaba el espacio, creando sombras alargadas que parecían querer atraparnos. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a ser descubiertos, sino también por la intensidad de lo que estábamos compartiendo. ¿Quién es?, susurré con voz temblorosa, mientras mis ojos se dirigían hacia la entrada de la casa. Él me miró, su expresión un reflejo de inquietud y determinación. Solo un momento, dijo soltando mis manos con reticencia. Se puso de pie y se acercó a la puerta. La incertidumbre me invadió mientras lo observaba moverse con cautela. Unos segundos después, vi cómo su rostro se tornaba pálido. Es mi padre, murmuró casi sin voz. En ese instante comprendí que el peligro no solo era físico, era emocional y profundo. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar las consecuencias de ser descubiertos. ¿Qué hacemos?, pregunté en un susurro, sintiendo que cada palabra podía romper el frágil hilo que nos mantenía unidos en ese momento. No sé, respondió él, su mirada perdida en la distancia como si buscara una salida a esta situación tan complicada. Quizás deberíamos... No terminó la frase porque en ese instante escuchamos la voz de su padre resonando en la casa. ¿Dónde estás?, llamó desde el interior, y mi corazón se detuvo por un segundo. La tensión crecía como una marea implacable. Sabía que debía actuar rápido para evitar cualquier sospecha. Debemos separarnos, le dije con firmeza mientras me movía hacia el rincón del jardín donde las sombras eran más densas. Él asintió lentamente, pero su mirada reflejaba una mezcla de frustración y tristeza. No quiero que esto termine así, dijo con un hilo de voz. Ni yo, respondí mientras me ocultaba detrás de un arbusto frondoso, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Su padre entró al jardín justo cuando yo me escondía. ¿Dónde estás?, volvió a preguntar con tono autoritario, pero no había rastro de él en el área donde estaba yo oculta. Mi hijastro hizo una mueca antes de responder, aquí estoy, papá. La forma en que lo dijo sonó distante y tensa. Sabía que estaba tratando de ocultar algo más profundo que simplemente su ubicación. Mientras los dos hablaban sobre planes para esa noche y discusiones cotidianas sobre tareas del hogar, mi mente divagaba entre los recuerdos recientes, las risas compartidas en los bares de tapas del centro histórico de Granada y las conversaciones profundas donde ambos habíamos dejado caer nuestras defensas. Cuando su padre finalmente se marchó hacia la casa otra vez, sentí un alivio momentáneo pero también una punzada de culpa por haber interrumpido ese momento tan valioso entre ellos. Mi hijastro se acercó a mí nuevamente, esta vez más decidido. Necesito decirte algo, comenzó él con seriedad en su voz. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros.
Mis pensamientos giraron rápidamente hacia lo que podría significar eso. Cada palabra tenía el poder de cambiarlo todo entre nosotros. ¿Sobre qué exactamente?, le pregunté con cautela. Sobre cómo me siento, sobre lo que hemos hecho. Sus ojos brillaban con intensidad mientras hablaba, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que había acumulado dentro de él. La verdad pesaba en el aire entre nosotros. Era claro que había llegado a un punto crítico en nuestra relación secreta. Pero antes de que pudiera responderle o formular alguna pregunta sobre sus sentimientos o intenciones futuras, escuchamos nuevamente pasos acercándose desde dentro de la casa. Esta vez era más evidente, el sonido resonante provenía del pasillo justo detrás del patio trasero donde estábamos escondidos. La presión aumentó y una sensación opresiva se apoderó del lugar mientras ambos intercambiamos miradas llenas de ansiedad. Debemos irnos, dije rápidamente mientras miraba alrededor buscando una vía segura para escapar sin ser vistos. La idea de ser sorprendidos era aterradora, no solo por mí misma sino también por él, y lo que eso significaría para su relación familiar. No puedo dejarlo así, insistió él con firmeza pero también con miedo reflejado en sus ojos oscuros. Necesito saber qué piensas realmente. Me detuve ante sus palabras, había tanto en juego aquí y cada decisión contaba más que nunca antes. Pero justo cuando abrí mi boca para hablarle sobre mis sentimientos confusos y lo mucho que deseaba encontrar claridad juntos, escuchamos el sonido inconfundible del timbre sonando desde dentro. Ambos nos congelamos por un instante antes de reaccionar, sabíamos que esto podría ser crucial para nuestro futuro inmediato. Su padre podría abrir esa puerta en cualquier momento y descubrir nuestra conversación clandestina o incluso algo más comprometedor si no nos movíamos rápido. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano nuevamente mientras corríamos hacia el lado opuesto del jardín donde las sombras eran más densas y seguras. Sin embargo, antes de llegar al final del camino cubierto por plantas altas y oscuras, él se detuvo abruptamente. «Espera», dijo respirando pesadamente como si hubiera tomado una decisión importante e irrevocable en ese mismo instante. «Hay algo más, algo sobre mí». El tiempo pareció detenerse mientras esperaba ansiosamente lo que iba a revelar. Sabía instintivamente que esta confesión cambiaría todo entre nosotros para siempre. Su rostro mostraba una mezcla intensa entre temor e incertidumbre mientras luchaba contra sus propias emociones internas antes de continuar hablando. «Estoy esperando un hijo», finalmente soltó esas palabras como si fueran piedras arrojadas al agua tranquila, cada sílaba reverberando profundamente dentro mío hasta hacerme sentir mareada ante tal revelación inesperada e impactante. Mi mente quedó paralizada ante esa verdad devastadora. No solo enfrentábamos las repercusiones inmediatas sobre nuestra relación secreta sino también todo lo relacionado con su futuro familiar. Y así quedamos atrapados en ese instante suspendido entre sombras y secretos sin saber cuál sería nuestro siguiente paso ni cómo enfrentar todo lo desconocido que nos esperaba adelante. La tensión en el aire era palpable, como si las paredes de nuestra casa pudieran escuchar el eco de nuestras decisiones. El rostro de mi hijastro se había tornado serio, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación que me inquietaba. La revelación que acababa de compartir me dejó sin aliento. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La vida que habíamos construido parecía desmoronarse ante nosotros. «No puedo seguir así», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesito saber qué quieres realmente». Miré por la ventana hacia las montañas de Granada, donde la luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. La belleza del paisaje contrastaba con el caos interno que sentía. Había anhelado ser vista, deseada, pero nunca pensé que ese deseo me llevaría a esta encrucijada. «No es tan sencillo», respondí, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Hay tantas cosas en juego». Él se acercó un paso más, su mirada fija en mí. La cercanía era abrumadora y recordé aquellos momentos compartidos que habían desdibujado las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. «¿Y si nos arriesgamos?», preguntó con una mezcla de esperanza y desafío. «¿Y si dejamos atrás todo esto?». El peso de su propuesta me hizo tambalear emocionalmente. ¿Realmente estaba dispuesto a dejarlo todo por mí? La idea era tentadora, pero también aterradora.
Mi matrimonio estaba lleno de rutinas y obligaciones, pero también había amor y compromiso. ¿Podría abandonarlo todo por un futuro incierto? Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras procesábamos lo que significaba esa elección. De repente el sonido del timbre rompió la atmósfera tensa. ¿Quién será? Musité sintiendo un escalofrío recorrerme. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la puerta. Abrí lentamente y encontré a mi esposo allí, con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. El mundo pareció detenerse en ese instante. El aire se volvió pesado y la mirada de mi hijastro se llenó de ansiedad al ver la llegada inesperada de su padre. No podía permitir que esto terminara así, no podía arriesgarme a perderlo todo en un momento. Claro, respondí tratando de mantener la calma. ¿Sobre qué quieres hablar? Entró en casa sin esperar respuesta, su presencia imponente llenando cada rincón del espacio familiar que había compartido con él durante años. Mi mente corría mientras pensaba en cómo manejar esta situación delicada. Mientras mi esposo hablaba sobre temas triviales relacionados con el trabajo, sentí los ojos de mi hijastro fijos en mí desde la distancia del salón. Había una pregunta no formulada flotando entre nosotros: ¿qué haríamos ahora? Mi esposo continuó hablando sobre sus planes para el fin de semana, algo sobre ir al campo a desconectar un poco del estrés laboral. Pero mis pensamientos estaban lejos, atrapados entre dos mundos, uno donde podía ser feliz con mi hijastro y otro donde las expectativas sociales dictaban mis decisiones. Finalmente logré hablar cuando él hizo una pausa. Quizás deberíamos hacer algo diferente este fin de semana, sugerí sin pensar demasiado. Ambos hombres me miraron con curiosidad. Mi esposo frunció el ceño mientras mi hijastro parecía vislumbrar una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra conversación. ¿A qué te refieres?, preguntó mi esposo. La pregunta era sencilla pero cargada de significado. Mis palabras podrían cambiarlo todo o llevarnos aún más lejos del camino recto que siempre habíamos seguido como familia. Podríamos ir a la Alhambra, disfrutar del aire fresco. Mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Solo nosotros tres. El silencio fue ensordecedor mientras evaluaban mi propuesta. Sabía que podría ser un intento desesperado por mantener a todos unidos o simplemente una excusa para evitar confrontar lo inevitable, mis sentimientos por mi hijastro y las decisiones difíciles que debían tomarse pronto. Finalmente mi esposo asintió lentamente. Está bien. Suena bien, dijo con un tono neutral que no lograba ocultar su confusión. Pero sabía que detrás de esa fachada había algo más profundo. Él también sentía la tensión creciente entre nosotros tres, aunque ninguno se atreviera a mencionarlo directamente. Los días siguientes transcurrieron lentos y pesados mientras preparábamos nuestro viaje a la Alhambra. A medida que nos acercábamos al día señalado, cada uno lidiaba con sus propios pensamientos y emociones ocultas. Mi corazón palpitaba al pensar en lo que podría suceder durante ese viaje. Sería nuestra última oportunidad para enfrentar lo inminente o tal vez sellar nuestro destino para siempre. El día llegó finalmente, el sol brillaba intensamente sobre Granada mientras nos dirigíamos hacia aquel símbolo histórico lleno de belleza y misterio. En el camino hacia allí, conversamos sobre trivialidades, recuerdos pasados y anécdotas familiares que parecían distantes ahora frente a lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros tres. Al llegar a la Alhambra, quedé cautivada por su esplendor arquitectónico. Los jardines rebosaban colores vibrantes y aromas embriagadores que hacían olvidar momentáneamente mis preocupaciones internas. Sin embargo, cada paso resonaba como un eco dentro de mí. Sabía que este lugar emblemático podría convertirse tanto en nuestro refugio como en nuestro sepulcro emocional dependiendo de cómo manejáramos los próximos momentos juntos. Mientras recorríamos los pasillos adornados con azulejos intrincados y disfrutábamos del esplendor histórico alrededor nuestro, noté cómo mis dos hombres se mantenían cerca pero distantes al mismo tiempo, ambos atrapados entre sus propios pensamientos sin saber cómo abordar lo evidente. Nuestra conexión secreta ya no podía permanecer oculta mucho más tiempo. Fue entonces cuando decidí tomar el control. Necesitamos hablar, dije abruptamente deteniéndome frente a un hermoso mirador donde podíamos ver toda Granada extendiéndose ante nosotros como un lienzo vibrante lleno de posibilidades infinitas.
Ambos se giraron hacia mí expectantes, no había vuelta atrás ahora. Lo inevitable debía ser abordado antes de perderlo todo ante nuestros propios miedos e inseguridades acumuladas durante tanto tiempo. Pero justo cuando iba a abrirme completamente sobre mis sentimientos y deseos profundos, algo interrumpió nuestra conversación. Un grupo ruidoso apareció detrás nuestro riendo despreocupadamente mientras disfrutaban del paisaje deslumbrante. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Quizás nunca podríamos escapar realmente del peso social ni encontrar claridad entre nuestras emociones confusas. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras observaba cómo aquellas risas ajenas llenaban el aire. Sentí como si todas mis esperanzas volaran lejos junto con ellas,